Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Francisco Hernández, estudiante de Telecomunicaciones en la Fermintoro. En esta oportunidad, en la materia de Sistemas de Telecomunicaciones 1, en la actividad 4 vamos a realizar la presentación de el tema de pérdidas por trayectoria en espacios libres. Un cordial saludo, profe, y vamos a hablar un poquito primero sobre el resumen que preparé para esta presentación. En la presentación vamos a tocar temas como lo es la definición eh, de estas pérdidas, la importancia, los factores por los cuales se deben estas pérdidas y también la ecuación de Friis, efectos de la frecuencia, efectos de la distancia y una conclusión referente a todo lo que se va a tocar aquí en esta presentación. La definición por pérdidas de trayectorias en el espacio libre. Esto se refiere a la atenuación de la señal de radio mientras se propaga a través del espacio libre sin obstrucciones. También tenemos que tener en cuenta que esta pérdida es una función de la distancia entre el transmisor y el receptor y de la frecuencia de la señal. Y matemáticamente se puede expresar como lo vemos en pantalla en la parte inferior, donde d es la distancia entre el transmisor y el receptor, f es la frecuencia de la señal y c es la velocidad de la luz. También es importante resaltar que la pérdida por trayectoria en el espacio libre es un fenómeno fundamental en las comunicaciones inalámbricas. Es también causada por la divergencia del frente de onda de la señal electromagnética a medida que se propaga y por la absorción de la señal por la atmósfera terrestre. Es decir, que la atmósfera también juega un papel muy importante en estas pérdidas. La pérdida por trayectoria en el espacio libre se puede calcular utilizando la ecuación de Friis, que la vamos a ver más adelante. En la importancia de las pérdidas por trayectoria en las comunicaciones inalámbricas juega un papel crucial el diseño de sistemas, capacidad y rendimiento, selección de frecuencia, potencia de transmisión y antenas y la planificación y optimización de redes. En cuanto al diseño de sistemas, las pérdidas por trayectoria son cruciales para el diseño de sistemas de comunicaciones inalámbricas, ya que estos determinan el nivel de señal recibido. Un conocimiento pleno y preciso de las pérdidas por trayectoria ayuda a diseñar redes con cobertura adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que con una red con cobertura adecuada evitamos las zonas muertas. En la capacidad y rendimiento, las pérdidas afectan directamente la calidad y la capacidad del enlace. Una señal con mayor atenuación puede resultar en una tasa de error de bits más alta y por tanto en un rendimiento degradado. Sin embargo, en la selección de frecuencia, estas pérdidas aumentan con la frecuencia, lo que implica que las señales de mayor frecuencia experimentan mayores pérdidas de señales y esto influye en la selección de bandas de frecuencia para diferentes aplicaciones de comunicación. También tenemos que resaltar la potencia de transmisión y antenas, ya que para compensar las pérdidas es necesario ajustar la potencia de transmisión y diseñar antenas adecuadas, lo cual es fundamental para mantener una comunicación eficiente y de alta calidad. Y por último, en la planificación y optimización de redes, las pérdidas por trayectoria influyen en la planificación de la ubicación de las estaciones base y la optimización de la red para asegurar una buena cobertura y capacidad suficiente. En cuanto a los factores que afectan las pérdidas por trayectoria en los espacios libres, tenemos la distancia, ya que mientras más distancia entre el transmisor y el receptor aumenta las pérdidas por trayectoria. Cuanto mayor distancia, mayor será la atenuación de la señal. También tenemos entre los factores la frecuencia, que las pérdidas aumentan con la frecuencia de la señal.
Las señales de mayor frecuencia sufren más atenuación en el espacio libre comparado con las de menor frecuencia. También tenemos las condiciones atmosféricas, que también juegan un papel muy importante, aunque eh, estas pérdidas se calculan en condiciones ideales de espacio libre. En la práctica, como factores, juegan un papel muy importante como factores la humedad, la lluvia y otras condiciones meteorológicas pueden aumentar la atenuación de la señal. En cuanto a las ganancias de pérdida, podemos decir que las características de las antenas, incluyendo su ganancia y directividad, también afectan las pérdidas percibidas. Antenas de mayor ganancia pueden compensar parcialmente las pérdidas de trayectoria. Y por último, en los obstáculos y reflejos, eh, podemos resaltar que aunque la definición de pérdidas por trayectoria en el espacio libre asume un espacio libre sin obstrucciones, tenemos en escenarios reales la presencia de obstáculos y reflejos puede alterar la atenuación de la señal y debe ser considerada en el diseño y planificación de estas redes. Por lo que podemos concluir que entender y mitigar las pérdidas por trayectoria en el espacio libre es fundamental para diseñar sistemas de comunicación inalámbrica eficientes y con un alto rendimiento. En cuanto a la ecuación de Friis, describe la potencia recibida por una antena en condiciones de espacio libre. La podemos ver en pantalla. También podemos decir que parte de la suposición de que la señal se propaga sin obstáculos entre el transmisor y el receptor. Para definir lo que nos dice la ecuación de Friis, PR es la potencia recibida, PT es la potencia transmitida, GT es la ganancia de la antena transmisora, GDR es la ganancia de la antena receptora, X es la longitud de onda de la señal, D es la distancia entre el transmisor y el receptor, C es la velocidad de la luz y F es la frecuencia de la señal. ¿Cómo la frecuencia afecta las pérdidas por trayectoria? La frecuencia de la señal tiene un impacto significativo en las pérdidas por trayectoria en el espacio libre a medida que la frecuencia aumenta. Las pérdidas por trayectoria también aumentan. Esto se debe a que las ondas de mayor frecuencia tienen longitudes de ondas más cortas y por lo tanto se atenúan más rápidamente. Ahora bien, vamos a hablar sobre un ejemplo de cómo la frecuencia afecta el alcance de un enlace inalámbrico. Tenemos que considerar dos escenarios donde la distancia entre el transmisor y el receptor es la misma, pero se utilizan dos frecuencias diferentes. Es decir, vamos a comparar una frecuencia de 2,4 Hz y de 5 Hz, que son las más comunes, que las conocemos todos hasta los que no estudiamos telecomunicaciones. Ahora, al hacer los cálculos con las ecuaciones anteriormente mencionadas, tenemos que comparar los resultados, ya que la de 2,4 Hz, las pérdidas por trayectoria son aproximadamente 10,05 decibelios. En cambio, la de 5 Hz, las pérdidas por trayectoria son aproximadamente 106,43 decibelios. Esto muestra que las pérdidas por trayectoria a 5 Hz son significativamente mayores que a 2,4 para la misma distancia. Es decir, el alcance efectivo de un enlace inalámbrico a 5 Hz será menor que a 2,4 Hz si se mantiene la misma potencia de transmisión y la misma ganancia de las antenas. Para concluir esta presentación, podemos decir que la frecuencia de la señal tiene un impacto directo en las pérdidas por trayectoria en el espacio libre. A medida que la frecuencia aumenta, las pérdidas aumentan, lo que reduce el alcance efectivo de la señal. Esto tiene un efecto que debe ser considerado en el diseño y planificación de redes inalámbricas, especialmente cuando se eligen las bandas de frecuencia para las aplicaciones específicas. Y bueno, en resumen, comprender cómo la frecuencia afecta las pérdidas por trayectoria es crucial para optimizar el rendimiento de los sistemas de comunicaciones inalámbricas y su cobertura. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima presentación.